¿Está el Ecuador a las puertas de un golpe de Estado? En un video ayer, el presidente de la República decía textualmente: quieren votar al presidente. La respuesta del gobierno no debería ser entonces la de contener una protesta social, sino una intentona golpista. Y de eso vamos a conversar esta mañana con el general Patricio Carrillo, ministro del Interior. Buenos días, ministro, y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos miran y nos escuchan esta mañana. Una cosa es mantener el orden en manifestaciones y otra muy distinta, enfrentar un golpe de Estado. Hay miles de personas en las calles de la capital de la República. Como siempre ocurre en estos casos, no se logró contener su ingreso a Quito y cada vez llegan más. Bajo esa premisa, ¿cuál es la consigna que se le ha dado a la Policía Nacional y a Fuerzas Armadas? Y le pregunto también por los militares, puesto que el decreto 459 señala que se deben coordinar acciones para que los militares le den apoyo a la policía. Mire, Lenin, durante 9 días Fuerzas Armadas y Policía Nacional han logrado ejercer un control. Quito ha sido protegida. Quito no ha vivido lo que se vivió en octubre del 2019. Lastimosamente hay muchas circunstancias que no se han aprendido de esos eventos. La policía aprendió y logró controlar, tenía una estrategia que fue rápidamente desarticulada, digamos, por otras instituciones del Estado ecuatoriano que han facilitado no solamente el alojamiento. Estos espacios no se convierten en zonas de paz, se convierten en zonas de operaciones, y en estos lugares es donde se aprovechan. El día de ayer en la noche se incrementó indiscutiblemente no la presencia de manifestantes, la violencia en las calles. Ayer tuvimos en un periodo cortísimo de tiempo, en la noche, más de 80 incidentes relacionados con delitos, gente armada ya que no es parte de la manifestación, pero que empiezan a generar este desorden, tiemblan cables en las carreteras, en las calles, para que se accidenten motociclistas, empiezan a utilizar actos ya de terrorismo menor, y eso ya no está ligado a una protesta social, eso está ligado indiscutiblemente a una posibilidad de que el orden constituido sea el que ceda en estas instancias. La intención del decreto y la orden que se dispone es la de restablecer la paz, restablecer el orden público, pero se observa, como usted bien señala, ministro, que hay civiles violentos y en algunos casos armados, como se ha registrado incluso en imágenes. ¿Cómo se restablece el orden sin que corra sangre? Bueno, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, insisto, Fuerzas Armadas y Policía Nacional han cumplido con el Ecuador, lo seguirán haciendo. El día de hoy tenemos que replantear las acciones operativas, lo vamos a hacer, pero llamamos nosotros al diálogo, llamamos a los manifestantes a la cordura, y las actividades delictuales las iremos también judicializando. Tenemos que enfrentar muchísimas cosas, ya organismos de derechos humanos hablan porque hasta el momento han existido 70 personas privadas de libertad, de detenciones ilegales. Hablan porque en los 9 días una persona se accidenta, se precipita en una quebrada, ya existen violaciones de derechos humanos. Entonces todas estas formas intimidatorias también son las que les restringen al Estado de utilizar la acción de fuerza que corresponde. Sin embargo, nosotros continuaremos. Policía Nacional ha recibido ya disposiciones, al igual que Fuerzas Armadas, así se ha coordinado con el ministro de Defensa, y en el tema de seguridad nosotros cumpliremos, pero también se necesita ya la buena voluntad política de los dirigentes, a quien el presidente Guillermo Lasso ha mantenido durante todo este tiempo una convocatoria, pero no puede haber diálogo cuando el un oído es sordo, cuando una parte no quiere, sino está siendo utilizada y está siendo parte también de esta posibilidad de que el Estado de Derecho se pierda. Ministro, hablemos de lo que pasa en el otro lado. ¿Cuántos policías heridos hay? Si tiene la cifra de militares también se la agradecería. Y sobre todo me preocupa algo. Hasta ayer en la noche 3 uniformados de la Policía Nacional habían sido retenidos y se desconocía su paradero. ¿Ya se sabe dónde están al menos? Lenin, no son retenciones, son secuestros. O sea, ya al Ecuador hay que decirle la verdad, son secuestros. Tenemos más de 18 incidentes a nivel nacional en donde miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional han sido sometidos a esta acto irracional que va contra el Código Penal.
Nosotros hacemos las acciones inmediatamente, ponemos las denuncias que corresponden, pero inmediatamente no se los entrega nuevamente, no se los libera. Han pasado en algunos casos más de 24 horas. Si la policía cometiera esos errores, ahí en cambio estaría una especie de esquizofrenia social criticando el actuar institucional. Tenemos más de 70 compañeros que han sido lesionados, algunas lesiones son menores, otras son traumas mayores que merecen más de 8 días. Me va a disculpar y me va a permitir interrumpirle unos breves minutos porque en este momento el ministro de Defensa se está dirigiendo al país. Convocamos a los ecuatorianos a la unidad nacional, a una defensa activa por la paz y a la defensa de la democracia. Como ha ocurrido a lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas siempre han estado junto al pueblo ecuatoriano, defendiendo y protegiendo sus derechos, garantías y libertades. En el marco de un Estado de Derecho, con la Constitución como norma fundamental de un país libre y democrático. Muchas gracias. Estas fueron las declaraciones del señor ministro de Defensa Nacional en la conferencia. Era el ministro de la Defensa en una intervención que tendremos los detalles en breves minutos. Continuamos la entrevista con el ministro del Interior, general Patricio Carrillo. ¿Cuál es la razón general por la que en algunos sectores del país se observa a pequeños grupos de manifestantes bloqueando carreteras? En ocasiones son una docena apenas y no hay fuerza pública que pueda controlarlos. Le pregunto, ¿es tal el número de focos de conflicto que ya no se los puede mantener bajo control? No resulta así, Lenin. No es que se encuentran la policía desbordada. Lo que sucede es que el numérico de manifestantes es uno, pero otros son los actos delictuales que cometen en horas de la noche, especialmente cerrando carreteras, cobrando para que pasen los vehículos. Todos estos incidentes nos llevan a la determinación de que efectivamente esto va más allá de la protesta. Es una amenaza híbrida y justo en ese sentido Fuerzas Armadas ha hecho un pronunciamiento, el ministro de Defensa, en conjunto con su mando militar, para no solamente hacer un llamado a respetar la democracia, sino que a respaldar la democracia. Eso es fundamental. Aquí ya no está en juego un interés de una organización respetable como la CONAIE. Aquí ya está en juego la democracia y eso es lo que nos corresponde a nosotros proteger y tutelar. Efectivamente, se ha hecho un respaldo a la democracia y al gobierno legítimamente electo del presidente Guillermo Lasso. Ahora, hay gobernaciones tomadas, general, campos petroleros, Quito está sitiada, Ambato presenta un sinnúmero de inconvenientes, otras ciudades de la sierra también están paralizadas por las acciones de quienes protestan en ocasiones, en más de una ocasión sin duda, con mucha violencia. ¿Cómo se justifica el haber perdido el control de esos espacios? Mire, durante 9 días, insisto, el presidente Guillermo Lasso ha permanecido solicitando el diálogo, manteniendo un canal abierto. Se han llegado a algunos reconocimientos, si es que hay que corregirlo, ha manifestado públicamente el presidente, lo hará, pero no existe la buena voluntad del otro lado, no existe ese estado de ánimo que realmente permita que lleguemos a una estabilidad. El día de ayer fue un tema crítico, la ruta viva, el tema del aeropuerto. Son ya afectaciones muy graves a la economía, son temas que están relacionados también con la imposibilidad de gente que llegue a un tratamiento médico. Hay una cantidad de daños colaterales que no están siendo observados adecuadamente por la gran mayoría de los ciudadanos. Sí, eso lo observamos, ministro, pero ¿qué pasa? Usted me dice, la policía no ha sido desbordada, pero bloquean la vía hacia el aeropuerto, sitian la capital de la República, se toman gobernaciones, se toman pozos petroleros. Si no ha sido desbordada la fuerza pública, entonces ¿qué pasa? Son 40 pequeños grupos de 40 personas que se los podría disolver rápidamente, pero es la cantidad la que lleva de delincuentes que van, insisto, cruzando cables, cometiendo una gran cantidad de actividades que le corresponde superar y gestionar a la Policía Nacional. Eso es lo que yo hago la invitación a los ciudadanos también, porque los ciudadanos necesitamos autoproteger también un espacio. Hasta el momento se ha controlado
controlado y no tenemos los incidentes lamentables que sucedieron en octubre. No ha habido los incendios. Anoche ya se provocó un incendio forestal en las inmediaciones del Trébol. Entonces esto sigue escalando, pero no sigue escalando el número de manifestantes, sigue escalando en los niveles de violencia de los actores. Eso demanda mucho más trabajo de la policía. Los gestionamos, estamos trabajando, estamos ahí presentes, pero también necesitamos que quienes dan alojamiento, quienes permiten la logística, quienes bajo la supuesta visión humanitaria permiten que se hagan operaciones en esos espacios, también se hagan y tomen las responsabilidades que corresponden. ¿Se va a respetar, en función de lo que acaba de decir, ministro, los llamados territorios de paz? Entiéndase la Universidad Central, cuyos predios fueron tomados por los manifestantes, y la Universidad Salesiana, que los acogió voluntariamente, así como la UTE en la capital de la República. Se han dado las disposiciones expresas a la Policía Nacional. Nosotros no vamos a ejercer acciones operativas al interior de las universidades. Son espacios a los cuales nosotros por ley no podemos ingresar a hacer acciones de fuerza. Sin embargo, nos corresponde vigilar para que al interior no sucedan. Al interior beben, al interior consumen alcohol, y luego cuando consumen alcohol, como sucedió en octubre, si alguien se precipita, también terminan diciendo que es en contexto de las manifestaciones. Eso también, que las autoridades se hagan responsables de que la disciplina y al menos al interior tengan un código de convivencia que no permita estos desmanes. Decía usted, no podemos actuar dentro de las universidades, no vamos a ingresar, pero ayer sí ingresó la policía a la Universidad Politécnica Nacional. Sí, vi en las redes sociales, hoy vamos a corregir. El policía es un ser humano que en un momento de adrenalina alta también puede cometer un error, pero lo vamos a corregir, Lenin. Decía ayer el presidente en cadena nacional: aquí estoy para defender a Quito y a cada una de sus familias. ¿Cómo se defiende, ministro, una ciudad tomada? Tenemos un gabinete de seguridad que en la mañana y en la tarde lo preside el presidente. El presidente está liderando desde el Palacio de Carondelet las acciones. Hemos tomado los recaudos dentro del límite de las capacidades que tenemos también, dentro de las posibilidades, y todo bajo principios de legalidad fundamentalmente y bajo principios de necesidad, humanidad y proporcionalidad. Lo continuaremos haciendo, Lenin. Patricio Carrillo, ministro del Interior, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Un saludo. Buenos días.